Bueno, en esta ocasión vamos a estar viendo cómo realizar una calculadora con funciones y lo que vamos a estar haciendo va a ser em, hacer básicamente dos funciones. La primera función va a ser de tipo string. Esta función se va a llamar menú. Esta función se va a llamar menú y nos va de retornar un valor de tipo string. Ponele que se llama variable. Nos va a retornar un valor de tipo string. Entonces, esta función la vamos a llamar dentro de la función main, de la función principal. Entonces va a ser de esta forma. Variable va a ser igual a OPC y OPC va a ser igual a la función menú, a lo que devuelve la función menú. Entonces, nosotros vamos a devolver un valor. eh, Vamos a devolver un valor y vamos a utilizar ese valor para enviarlo a otra función. Entonces va a haber una función, una tercera función que lo que va a hacer es trabajar el valor devuelto por la primera que fue asignada dentro de la función principal. Y esta función se va a llamar calculadora. Calculadora y calculadora lo que va a hacer es va a utilizar digamos, ¿cómo se dice? La variable OPC para realizar una operación y va a recibir valores de tipo string. Va a recibir un valor de tipo string, pero esta función eh, adentro va a tener, digamos, una calculadora con opción 1, 2, 3 y quizás un default. Entonces, ¿cómo le enviamos un valor a esto? Nosotros lo que vamos a hacer es dentro de la función principal llamar a la función calculadora y le vamos a enviar el valor devuelto que lo almacenamos en la variable OPC. Y básicamente esta función calculadora la vamos a hacer de tipo void para, para devolver un texto y no tener la necesidad de tener consoles WriteLine, digamos, para imprimir el resultado. Entonces, como esto lo llevo a nivel código. Nosotros para codificar esto, básicamente lo que vamos a tener que hacer es realizar una función public. Esta función public va a ser de tipo string, que se va a llamar menú. Y digamos, no va a devolver, o sea, sí va a devolver un valor y este valor va a ser de tipo string. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es básicamente hacer un return y acá vamos a hacer algo innovador de lo que venimos viendo y vamos a poner un console .readLine que lo que me va a hacer es tomar un valor de tipo string y me lo va a retornar para la función. Y acá lo que vamos a hacer básicamente va a ser con unos consoles.writeLine
para poner el menú básicamente. Entonces vamos a poner menú. Y acá básicamente lo que vamos a poner va a ser esto, como para que se vea un poquito bien. Y lo vamos a poner el listado de opciones. En el listado de opciones vamos a poner, ponerle suma, que sea mi primera función. La segunda función va a ser de tipo resta, o sea, va a ser resta. O sea, segunda operación, mejor dicho, va a ser de tipo resta. O sea, va a realizar una resta, pero en realidad va a ser de tipo int. Y el otro puede ser una función que se llama de división. Divide. Y esto lo llamamos como opción 1, resta opción 2, divide opción 3 y la opción 4 que sea salir. Básicamente. Entonces, yo lo que voy a hacer es básicamente imprimir esto y mostrarlo en pantalla y luego me va a devolver un valor de tipo string. Acuérdense de que si yo no uso la función parse, yo no convierto, digamos, un valor tomado por console.writelane, no lo convierto a otro tipo de valor, por ejemplo, un double, un float o un int. Entonces, si no utilizo el parse, lo que estoy tomando es un valor de tipo string. Entonces yo a esto lo llamo dentro de la función principal en una variable opc y le digo que opc va a ser igual a menú punto y coma. Con esto yo lo que hice fue básicamente pintar el menú en la función principal. Y acá a esto lo llamo función pinta menú. Dos puntos. Luego lo que voy a necesitar va a ser realizar otra función que va a ser la calculadora, por ejemplo. Bueno, con la calculadora ya vamos a necesitar otro tipo de función que va a ser, por ejemplo, public static void. Acuérdense que void no devuelve un valor en particular, sino devuelve una impresión de pantalla. Entonces acá esto lo voy a llamar calculadora. Calculadora. Esto nos va a ingresar un valor de tipo string, va a recibir un valor de tipo string, por ejemplo que se llame a ver qué podemos poner, APC, que se llame parecido a OPC, no, option, así, sin acentos, y abrimos y cerramos paréntesis. Notar que por ejemplo la otra función, yo si no le ponía return me aparecía pintado error. Eso es porque return devuelve un valor, pero como este es de tipo void, no necesito poner un return porque no devuelve nada, solamente envía una impresión de pantalla, un mensajito.
Em, Bien, ahora si nosotros compilamos esto ya podría funcionar una parte. Nosotros lo compilamos y lo mostramos en pantalla y ya vamos a poder ver algo. Entonces, como se dice, como no tiene un error de sintaxis, ya me estaría ejecutando. Entonces, ahora ya me pintaría el menú por lo menos. Como pueden ver, ya me pintó el menú. Y ya me toma un valor. Mira, si yo escribo, por ejemplo, un 5, lo oprimo y envía el valor. Pero bueno, como está incompleto, todavía no está, digamos, siendo utilizado. Entonces, dentro de la función calculadora, lo que nosotros vamos a hacer es un switch. Acá vamos a poner un switch. Este switch va a recibir una opción. Y este switch va a trabajar con casos. Hago case. Y acuérdense que estamos trabajando con un valor de tipo string. Entonces le ponemos comilla. Y le ponemos 1. 2 puntos. Acá le ponemos un break. 2 puntos. Con esto lo que vamos a estar haciendo va a ser básicamente... Ah, no, acá va comilla doble. Ahí está. Por eso estaba el error ahí. Ahora entonces lo que vamos a hacer es... bueno, vamos a poner una impresión. Console punto write line. Y acá vamos a poner suma. Todavía no vamos a hacer una operación matemática ahí, sino que lo vamos a completar, digamos. Acá en vez de que sea una opción 1, vamos a hacer que sea una opción 2. Y acá en vez de que sea una opción 2, vamos a poner una opción 3. Y acá le ponemos que sea la opción 4. Y acá en vez de que sea suma, le ponemos saliendo del programa. Acá lo ponemos que sea resta. Acá le ponemos división. Y con esto ya tendríamos nuestra función, ¿no? Ya tenemos la función calculadora semi completa. Lo volvemos a compilar. Vemos si no tiene algún problema de sintaxis. Y si tiene, lo solucionamos. Pero lo ideal acá es ver que esté todo bien. Y no tiene errores. O sea, si yo lo ejecuto así como está ahora, no me va a funcionar, solamente me va a imprimir el menú. Pero ¿qué pasa? Si yo llamo a la función calculadora, dentro de la función main, acá, y acá, en vez de que se diga string opción, le ponemos opc,
ya va a estar trabajando, digamos, y ya va a poder imprimir algo de lo que estábamos viendo acá. Entonces, lo ejecutamos y ahora esperamos a que termine de compilar y ya nos debería tomar un valor. Por ejemplo, quiero hacer una división, oprimo la opción 3, estoy enviando la información a la función calculadora y le digo que me imprima el texto de división. Eso es lo que estábamos haciendo hasta ahora. Entonces, en resumidas palabras, acá nosotros estamos imprimiendo el menú y al mismo tiempo estamos enviando una información con el console.writeLine y esa información de tipo string. Esa información de tipo string lo envío en mi función principal, lo almaceno en una variable que se llama opc y luego llamo a la función calculadora. A la función calculadora yo le doy el valor de tipo string, ¿cómo se dice? Y lo envío a la función. Esa función empieza a buscar los valores y busca la opción 3. Como es de tipo string le pongo doble comilla. Y me imprime división. Ahora, si yo quiero hacer funciones de operaciones matemáticas, vuelvo acá, digamos, y lo que haría va a ser básicamente lo siguiente. Una función para la suma, otra función para la resta, y otra función para la división. Y luego a estas funciones más pequeñas, yo lo que hago es volver a llamarlas, pero no en la función principal, sino en la función calculadora. Entonces, llamo a suma dentro de calculadora, la función calculadora. Luego llamo a resta dentro de la función calculadora. Y luego llamo a divide dentro de la función calculadora. Y voy discriminando qué función se va a ejecutar utilizando el case, el switch case. Entonces, si tengo una opción 1, ejecuto suma. Si tengo una opción 2, ejecuto la resta. Y si tengo una opción 3, ejecuto divide. Entonces, yo acá lo único que voy a tener van a ser 4 líneas escritas y esas 4 líneas escritas me va a ejecutar todo el chorizo del programa. Ahora, ¿cómo lo vemos esto en código? Bien. Acá cierra el switch y acá cierra la calculadora. Y acá cierra switch. Entonces, ¿qué hago? Acá declaro otra función. Función suma. Y acá le digo que va a ser public static. Y acá le digo que va a ser de tipo int. Y se va a llamar suma. Suma me va a recibir dos valores de tipo int. Int a
int b. Y las voy a trabajar de esta forma. Me va a retornar la suma de A y B. Entonces, toca. Yo lo que hago acá es darle ya valores determinados, por ejemplo, el resultado de la suma de 1 más, qué sé yo, 2 es 2 puntos. Acá lo concateno y le digo que va a ser suma. Y acá le pongo que le voy a enviar un valor 1 y un valor 2. Esos valores también lo puedo poner en alguna variable. O sea, acá va a ser un, ¿cómo se dice? Variables internas dentro de calculadora que lo que hagan sea tomar algún valor y guardarlo en alguna variable y enviarlo acá a través de la función suma. Pero eso es muy engorroso. Ahora lo que quiero es ver cómo se puede utilizar funciones a un nivel un poco más alto. Entonces, realizamos lo mismo con esto. Solo que acá en vez de suma lo vamos a llamar resta. Resta. Y acá le llamamos resta. Y realizamos otra, pero va a ser una división. Entonces no va a ser de tipo int, lo vamos a utilizar de tipo double. Y acá lo vamos a llamar div. Y acá en vez de sumar lo vamos a hacer dividir. Y acá en vez de sumar le vamos a poner restar. Con eso ya tendríamos nuestras funciones de suma, resta y división. Ahora lo que tendría que hacer es llamarlo dentro de los case. Entonces, acá lo que hago es llamar a la función resta. Y me resta estos valores que yo le estoy pasando a la función. Acá lo que hago es llamar a divide. Y me va a estar haciendo una división. Y con la opción 4 voy a estar saliendo del programa. Bien. Ahora, ¿cómo va a quedar ejecutado? Lo compilamos para ver si tiene algún error de sintaxis. No tiene ningún error de sintaxis, entonces lo ejecutamos. Esperamos que se ejecute, digamos. Y vemos qué hay para hacer. Bueno, quiero hacer la suma. Nosotros estamos pasando el valor 1 y 2. Si escribo la opción 1 me va a sumar 1 más 2. El resultado es 3. Entonces acá me dice, el resultado de la suma 1 más 2 es 3. Y salió del programa. Bien, ahora tenemos que resolver el próximo problema, que es que esto se convierta en un bucle.
Entonces yo acá lo que tengo que hacer es un while. Ese while tiene que ser la variable OPC distinta de 4, porque si le aprieto 4 terminó el programa, y lo almaceno dentro de calculadora. Y con eso yo ya, digamos, tendría un bucle que no se termina más. Y acá le paso un string, no una variable int. Entonces es importante ponerle las comillas. Y acá al final lo que vamos a hacer es resetear el valor de OPC. Acá le ponemos de OPC. Y acá ponemos realizo mi operación. Y acá pongo, imprimo el menú y envío mi opción. Le ponemos mi OPC. Y acá tengo mi bucle hasta que oprimo 4. Y dentro de mi función main lo que tengo es básicamente 4, 5, 6 líneas de código y realizo todo esto. Y luego utilizo una función de tipo suma y la llamo en otra función tipo void, que sería como métodos en otros temas. Entonces ejecuto mi programa y vemos cómo nos sale. Así que esperamos, por ejemplo, quiero hacer una resta, elijo la opción 2. Y 2 menos 1 es menos 1. 1 menos 2, mejor dicho. ¿Y vieron que vuelve a empezar el bucle? Bien, ahora vamos a cerrar esto. Y acá lo vamos a editar. Acá tendría que ser una resta. Y acá debería ser división. Ahora lo vuelvo a ejecutar. Y realizo las operaciones. Por ejemplo, quiero hacer una resta. El resultado de la resta es menos 1. Está bien. Quiero hacer una división. Oprimo la opción 3. Y acá hay algo que no cuadra. Me dice que el resultado es 0. Hay algo que no está andando bien. Entonces eso lo tenemos que ver. Y bueno, por ejemplo, si oprimimos el 4 tendría que salir del programa. Y efectivamente salió del programa. Acá vamos a ver en división cuál es el problema. Se llamó la función div y acá está el problema. Acá tendría que ser doble. Y acá doble.
y retorna un valor de tipo doble. Ahora lo ejecutamos y vemos que no tengamos ningún problema. Entonces vamos directamente a probar la división. Una vez que nos sale el menú, y ahora sí realizó correctamente la división y le ponemos 4 para salir. Y con esto se terminó el programa que hicimos. Entonces, este es todo por hoy.